Amén. Muy bien. Mire, el día de hoy, como estaba contándole un poco, vamos a iniciar esta serie de enseñanzas por 3 semanas consecutivas, donde queremos hablar acerca del ADN de la iglesia. Pero cuando nosotros pensamos y nos preguntamos un poco acerca de qué cosa es el ADN y por qué es tan necesario y también tan importante, bueno, debemos hablar de algunas cosas que son necesarias. Estamos hablando de aquel material genético del cual está hecho o compuesto una persona. Estamos hablando de sus genes, estamos hablando ciertamente de su identidad, lo que lo compone, lo que le define. Cuando hablamos del ADN estamos hablando de aquella información que es única en la vida de una persona, que es su esencia, que es su sustancia y que no puede ser igual a otra persona. Esto debe ser transmitido y es transmitido en sí a través de las diversas generaciones inclusive. En palabras sencillas, el ADN tiene que ver con aquel conjunto de cualidades innatas, tiene que ver con aquel conjunto de virtudes inherentes y también inamovibles en la vida de todo ser, de toda persona. Son parte de él, definen su identidad y, como decía hace un momento, también se transmiten a las demás generaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del ADN de la iglesia, estamos hablando justamente de aquellas cualidades inherentes, aquellas cualidades inseparables que son propias de la iglesia del Señor, que son propias de él, que son la sustancia de todo hijo de Dios, la sustancia y la esencia que componen a todo cristiano, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. De eso estamos hablando cuando hablamos del ADN de la iglesia. Hablamos de estas virtudes propias en el cuerpo del Señor que finalmente la identifican, le dan fondo y también le forjan un carácter a la iglesia y a todos pues sus componentes, o debería decir a todos sus hijos. Así que de eso estamos hablando cuando hablamos del ADN de la iglesia. Usted y yo estamos compuestos, tenemos cualidades innatas. Usted y yo estamos conformados por una sustancia, por una esencia que lamentablemente en la vida de muchos cristianos esto a veces pues es contaminado por la cultura en la cual nosotros vivimos y también nos desenvolvemos. Hoy en día, debe saber usted que hoy en día, así como la vida del ser humano está siendo atacada en su identidad sexual, claro que sí, es por esto que hay tantos hombres y tantas mujeres que se declaran bisexuales, que se declaran homosexuales, que se declaran transexuales, asexuales, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma también la iglesia del Señor está siendo atacada en su identidad y está siendo atacada con una mayor intención y sumamente peligrosa. Por eso que nosotros queremos pues hablar acerca de ello. Así que cuando nosotros miramos y hablamos acerca del ADN de la iglesia, qué mejor ejemplo y qué mejor modelo para referirnos al ADN de la iglesia que la iglesia primitiva, que la primera iglesia que duró 312 años con esos componentes que la definieron y que la han desarrollado por tantos siglos a la iglesia, la primera iglesia del Señor. Así que no hay mejor ejemplo que revisar en esta noche si vamos a hablar del ADN de la iglesia, la sustancia de la iglesia, los inicios de la iglesia. Nos tenemos que remontar pues a la iglesia primitiva, donde se ve la vida de los primeros cristianos. Oiga, ellos obedecían a Dios, ellos propagaban el evangelio, se perdonaban y se reconciliaban, ellos se hospedaban unos a otros, ayudaban a los pobres, ayudaban también a todos los necesitados. Había compromiso con la santidad en medio de todo el pueblo. Vivían juntos, soportaban a la persecución, daban buen testimonio en cuanto a su fe. Estas eran las virtudes, estas eran las características de esta iglesia que se desenvolvía en estos tiempos como la primera iglesia
del Señor. Entonces entendemos que estas virtudes que la iglesia pues compone y expresa siempre han sido el ideal de Dios. Y óigame bien claro, este siempre ha sido el corazón de Dios. Este siempre ha sido el ideal de Dios para la iglesia. Miramos a la iglesia primitiva y este siempre ha sido el anhelo de Dios para toda comunidad pues que Él ha forjado, que Él ha originado y que Él ha levantado como iglesias locales. Siempre cuando miramos nosotros a la comunidad de la primera iglesia, así debe ser la vida de toda comunidad, de toda iglesia que se hace llamar la iglesia de Cristo, para que el que no conoce, para que el que no es perteneciente a esa familia, a esa iglesia, pueda decir: wow, qué tal vida, qué tal testimonio, yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mí. Y esto tiene que ver pues con aquellas virtudes que nosotros encontramos en la iglesia del Señor. Y no estoy hablando, claro está, de perfección, porque oiga, no hay iglesia perfecta. Usted debe saberlo. Lamentablemente, y me da mucha tristeza, que hay muchas personas o muchos cristianos que van deambulando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. Alguien decía que cuando tú encuentres la iglesia perfecta y llegues a esa iglesia, decía él, dejará de ser perfecta. Así que como usted verá, esta comunidad, esta primera iglesia definitivamente marcaba o tenía o desarrollaba ciertas virtudes, ciertas cualidades, características de la iglesia del Señor. Era Cristo mismo viviendo a través de la vida de esa iglesia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son aquellos hábitos? ¿Cuál es aquel ADN que desarrollaba la iglesia o que era la sustancia de la iglesia, que la sostenía en sus diferentes tiempos, que la llevaba a desarrollar tal testimonio, tal impacto en medio de esa comunidad, que pues la soportaba, la sostenía en todos los tiempos que se vivían, todos los tiempos peligrosos que la iglesia pues del Señor ha vivido? Así que nosotros queremos hoy responder a esa pregunta, y de aquí en adelante trataremos de responder con lo que dice Dios a esta pregunta. ¿Cuáles son aquellos hábitos olvidados, debería decir, en algunas vidas? ¿Cuáles son aquellos hábitos espirituales que marcaron la vida de esta primera iglesia y que deben marcar la vida de toda comunidad, de toda iglesia y de todo cristiano, de todo hijo de Dios? Yo le hago una pregunta: ¿su vida cristiana impacta? ¿Su vida cristiana influencia a otros? ¿Su vida cristiana es de gran testimonio? Muchas personas pueden mirarlo a usted y anhelar la vida que usted lleva. Pueden mirar a su matrimonio y pueden decir: yo quiero ese matrimonio que esa persona vive. Pueden mirar a sus hijos y pueden decir: mira cómo están sus hijos, van siendo bien educados, van siendo bien comportados. Porque de esto se trata cuando nosotros hablamos de aquellos hábitos espirituales que marcaron la vida de esta primera iglesia. Cuando nos ven las personas, nos ven de esta forma, de ese buen testimonio, de ese carácter que va siendo perfeccionado. Nos ven que en los diferentes tiempos que nosotros vivimos somos sostenidos por el Señor, y aunque a veces hay temor en las diferentes circunstancias que la iglesia ha vivido en medio de la historia y ahora estamos viviendo, claro que sí, hay miedo, hay temor, definitivamente que sí, pero cuando nosotros vamos siendo sostenidos por el Señor y vamos confiando en el Señor, no podemos llevar nuestros temores a un extremo, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que yo quiero hoy responder esa pregunta: ¿cuál era el ADN de la iglesia primitiva? ¿Cuáles eran esos fundamentos, esas bases, esos cimientos? O debería preguntar quizá: ¿cuáles son esos hábitos espirituales que la componían como iglesia y que la sostuvo en tantos tiempos que la iglesia del Señor ha vivido? Así que quiero presentar estos 6 hábitos de la iglesia uno por uno para que usted vea, y hoy nosotros vamos pues a desarrollar
2 de ellas. Así que por favor, miramos esto en la pantalla. Número 1, la perseverancia la vida en oración. Número 2, el estudio de las Escrituras. Número 3, la unidad o la unanimidad de la iglesia. Número 4, el testimonio del Evangelio. Número 5, la confianza y el valor en el Señor. Y número 6, el temor reverente que siempre marcó a la primera iglesia del Señor. Y esto es lo que nosotros hoy, en estos domingos que vienen o sábados que vienen, vamos a estar desarrollando y vamos a estar aprendiendo en cuanto a el ADN de la iglesia. Y necesitamos algunos recordar, necesitamos algunos reajustarnos, necesitamos algunos repasar estas verdades que pues definitivamente el Señor espera para nosotros. Debo decirle algo acerca de estas 6 cualidades innatas de la iglesia del Señor. Muchas personas en todo el mundo, y escúcheme bien, muchas personas en todo el mundo dicen ser hijos de Dios y están en muchas iglesias, pero su ADN no tiene nada que ver con Él, nada que ver con Él. Por tanto, probablemente cuando todo esto termine, muchos de ellos terminen llevándose una gran sorpresa o, como alguien decía, un gran chasco. Hay muchas personas dentro de la iglesia que profesan ser cristianos y algunos muy honestos, pero cuando nosotros miramos el ADN de la iglesia y lo que compone la vida de un hijo de Dios, que cuando nace ahora son propias de Él, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere aprender de su Señor, busca un lugar donde pueda reunirse con los demás de su propia fe, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, definitivamente algunas personas van a llevarse una muy grande, pero muy grande sorpresa. Así que, ¿qué le parece si iniciamos? Y yo quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1. Quiero que busquen su Biblia, Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. Ya usted más o menos puede desarrollar o entender un poco el contexto. Hace poco tiempo, hace más o menos unos 40 días que Jesús ha estado con la iglesia, ha estado con ellos, le está enseñando acerca del reino de Dios por estos días. Ahora Él les ha dicho algunas cosas. Les ha dicho que no se vayan de Jerusalén, que esperen las promesas del Padre, que van a ser testigos de Él, a que pues sean muy pacientes. Y en medio de las preguntas que tenían estos discípulos acerca de restaurar el reino, el Señor les responde, ellos muy dóciles al Señor van a Jerusalén. Y ahora se encuentran en una comunidad llamada el Aposento Alto, este lugar donde estaba reunida la comunidad, donde están pues los hermanos, donde están los discípulos, donde están los apóstoles. Entonces ellos vuelven y el verso 12 dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Todos, verso 14 dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Y aquí nosotros tenemos a esta pequeña comunidad todavía, donde ellos van a hacer lo que están acostumbrados siempre a hacer. El maestro se ha ido, ya no está con ellos, pero les ha prometido que Él va a estar con ellos a través, pues, del Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Ellos vuelven a Jerusalén, se encuentran con todos los hermanos y ellos se dedican a hacer lo que siempre han hecho, lo que siempre se han dedicado a hacer, en lo que siempre ellos están acostumbrados continuamente a practicar como su hábito de vida. Ellos, dice el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de la oración, honestamente, este tema es tan, pero tan común. Este tema se ha desarrollado tantas veces. Así que voy a tratar de decir algunas cosas de la oración que no se ha dicho, porque la oración, mis amados hermanos, en la vida de todo cristiano, en la vida de toda iglesia, tiene que ver con el ADN de la iglesia del Señor. No hay cristiano que no ore al Señor, que no se comunique con su Señor. Así que déjeme darle una definición acerca de la oración revisando el texto original. Dice la definición así: la oración es un acto de adoración a Dios. Oiga, cuando usted y yo oramos, adoramos a Dios. No solamente es para pedirle a Dios y para que nos libre de ciertos males o ciertas situaciones o el virus. No, cuando tú y yo nos postramos o nos sentamos y le hablamos a Dios, le adoramos. Él se siente adorado, porque cuando tú te rindes al Señor, esto lo honra, esto lo elogia, porque cuando tú te rindes, le estás diciendo a Dios que tú dependes del Señor, que tú dependes de Dios. Pero algo más, la oración es un acto de adoración a Dios, donde intercambiamos deseos con Él. Oído, donde intercambiamos deseos con Él. Yo le hablo a Él, le comparto mis deseos, mis necesidades, le hablo sencillamente a Él y Él comparte sus deseos conmigo. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Y esto de qué se trata? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, usted dirá, pues, ¿cómo es esto? Que Él me habla a través de la oración. Y no estoy hablando que cuando tú oras, Dios te habla a través de la Biblia. Estás orando a Dios. Ni tampoco estoy hablando de que cuando tú oras, estás escuchando la voz audible de Dios. No me vaya a malentender. Lo hace a través de su Espíritu. Cuando tú hablas con Él, cuando tú le compartes a Él, después Él también empieza a servirte a ti, a hablarte a ti, donde Él nos trae a nuestra mente nuestros pecados y podemos confesarle, donde Él nos redarguye de algunas cosas que han pasado en nuestra vida y tenemos que arreglarla, donde Él nos recuerda ciertos momentos o ciertas cosas para adorarle, para agradecerle, para rendirle al Señor pleitesía, donde nosotros podemos escuchar su voz. Y cuando escuchamos su voz, Él nos alienta, Él nos conforta, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú oras a Dios, escuchas su voz tan suave y tan apacible, donde trae personas a tu mente para que intercedas por ellas, para que ores por ellas. Es como Dios habla a tu corazón, habla a tu ser cuando tú oras. Así que cuando tú y yo oramos, intercambiamos con Dios. Él nos ministra, nosotros le hablamos a Él, nosotros le contamos a Él, nosotros nos fortalecemos en el Señor. Esto tiene que ver con la vida de oración de todo cristiano. Esta tarde estaba orando por la enseñanza. Estaba orando, me postré un momento en medio de los estudios y le estaba orando al Señor. Y Dios traía a mi mente algunas cosas que debería decir hoy y algunas cosas que quizás guardaría para otro momento. Y hablaba con Él y escuchaba su voz con claridad y estaba diciéndome algunas cosas que tenían que estar aquí en esta noche. Esto tiene que ver con la oración. Esto tiene que ver con la oración de un cristiano, de una persona. Pero algo muy particular me llamó la atención en el texto. Algo muy particular. Verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y lo que me llamó la atención es esa palabra perseveraban, y no sabía, honestamente, no me había dado cuenta que casi la mayoría de veces cuando se habla de la oración en la Biblia, tanto en el libro de los Hechos como alrededor del Nuevo Testamento, sí,
Si usted puede revisarlo también, siempre o casi siempre, cuando se habla de la oración, está acompañada de este verbo. El verbo perseveraban. ¿Lo ha notado usted? ¿Lo sabía usted? ¿Sabe? Miremos Hechos 2:42, pronto. Hechos capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? En las oraciones. Ellos perseveraban en las oraciones. Otro texto más, hablando de los líderes religiosos, los líderes de la iglesia y a lo que se dedican en medio de sus labores. En el capítulo 6, versículo 4 del libro de los Hechos, dice así: y nosotros, dijeron los apóstoles, capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. Y qué particular que el texto original, el término original de este texto es el mismo de Hechos capítulo 1, versículo 14, en medio de los versículos que nosotros estamos desarrollando. Es la misma raíz y término original. Ellos perseveraban, ellos persistían en la oración. Si usted va a revisar algunos textos en el Nuevo Testamento, en medio de las cartas, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo mandó de forma imperativa que toda iglesia, que todo cristiano tiene que desarrollar su vida en oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2, puede escucharme nomás porque solamente voy a citarlo. Dice: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, oído, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Con toda qué? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Claro que sí, pero en medio del sufrimiento en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Pablo dijo: orar sin cesar. ¿Se dio cuenta? Este es el ADN de la iglesia. Esta es la vida de la iglesia. Esta es la esencia de la iglesia. ¿Cómo vive un cristiano sin aire? ¿Cómo puede vivir un cristiano sin una vida de oración? Si no ora a su Señor. ¿Sabe? Hay una cuestión aquí que debo entonces preguntarle, porque la oración siempre está acompañada de la palabra perseverancia. ¿O es que Dios nos conoce tanto a nosotros que en medio de todos los hábitos espirituales que nos ha dejado, Él sabe y nos conoce que en la oración es donde más flaqueamos, es donde poco perseveramos? ¿O es que también el Señor nos hace entender que sin una vida de oración sostenible, la iglesia, el cristiano, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede madurar, no puede fortalecer sus caminos en medio de todos los embates que tiene que sufrir o que va a pasar como cristiano que es? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted ora o usted tiene una vida de oración? Honestamente, en su mente, en su conciencia, ¿usted ora o usted tiene una vida de oración? ¿Cuál es la diferencia? Hay cristianos que dicen: claro, yo oro a cada momento, orar sin cesar, dicen algunos. Estoy orando en todo lugar donde me desenvuelvo. Y citan ese texto: orad sin cesar, dijo el Señor. Y están orando en todo momento, por aquí y por allá. Hay otros cristianos que su vida de oración se remonta a solamente pequeños momentos en su vida cotidiana. Oran por la comida, oran cuando van a salir de viaje, oran cuando se van a ir al trabajo, o cuando están todos en la mesa le hace orar a su pequeño para servirse los alimentos.
Pero sabe, y es cierto, yo debo decir con toda honestidad que es cierto, debemos interceder y debemos orar en todo lugar. Claro que sí, por supuesto que sí. Usted puede orar en su trabajo, usted en su negocio, usted puede orar en todo lugar donde se desenvuelve. Sin embargo, en el contexto de la oración, también Jesús enseñando sobre la oración, lo mismo, la oración. Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, y creo que está ahí, seguramente lo van a programar, lo van a poner. Verso 6 dice, mas tú cuando ores, ora en todo lugar, amén, ok. Pero después dijo también el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga, Jesús habló de la intimidad en oración. Jesús habló de ese lugar específico, un lugar específico para orar y una hora específica. Así que sí, está excelente y muy bien que oremos en todo lugar. Y esto está muy bueno. Pero tú no puedes desarrollar una vida de oración sostenible, una vida de oración sostenible, si no separas un momento en el día, si no entras a tu aposento, a un lugar privado donde vas a orar a tu Padre Celestial, donde vas a intercambiar con el Señor y donde vas a postrarte o vas a sentarte para adorarle a tu Dios. Amén. Amén, iglesia. Para adorarle a tu Dios, para adorarle a tu Señor. Y aquellas personas que citan este texto, orar sin cesar, debe saber usted que originalmente el texto, orar sin cesar, se está refiriendo también a una oración ininterrumpida, en una ocasión apropiada y sin descuido. Así que esto tiene que ver también con intimidad. Tiene que ver con intimidad. Y la iglesia primitiva tenía su hora, y por si acaso, la iglesia primitiva tenía su lugar para orar. Hechos capítulo 3, por favor, versículo 1. Miren lo que dice. Hechos capítulo 3, versículo 1. Y recuerde que se han convertido 3,000 personas. Se han convertido 3,000 personas. Y ahora se están reuniendo. Por ahora se están reuniendo en uno de los pórticos de Salomón. Sí, y en el verso 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A la qué? ¿Qué dice? A la hora de la oración. A la hora, una hora específica. A la hora de la oración. A la hora novena, perdón. La de la oración. Usted ¿tiene su lugar específico? ¿Usted tiene su hora específica? ¿Lo tiene? Papá, mamá, ¿tienes tu hora específica para orar por tus hijos, por tu familia, por tu hogar, para adorar a tu Dios? Líderes, ¿tienen su hora específica para orar a Dios? ¿Tienen su hora marcada para orar al Señor? Jóvenes, señoritas, ¿tienen su hora marcada, su hora específica para orar a Dios? Para pasar este tiempo con el Señor, para desarrollar una vida en oración. Porque la iglesia primitiva era tan fuerte y se sostenía tan bien, no por las formas, sino por su fondo, por su esencia. Desarrollaban una vida de oración. ¿Sabe? Yo debo confesarle aquí que yo puedo pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, y tengo que abrir mi corazón a ustedes. Yo puedo pasar horas estudiando las Escrituras, pero cuando se trata de orar, mis hermanos, con toda honestidad, si yo no soy intencional, honestamente no oraría, no lo haría. Me cuesta también. Hay días donde yo me levanto y tengo unas ganas de orar y parece que hay tantos motivos para orar a Dios. Pero hay días donde yo despierto y parece que no hubiera motivos.
para orar al Señor. Entonces tengo que ser intencional y tengo que hacer las cosas a propósito. A propósito. Simplemente quedarme en su presencia, adorarle, elogiarle. ¿Sabe? Hay un capítulo de un libro que se llama Loco Amor, de Francis Chan. Él tiene todo un capítulo donde el capítulo le dice, deja de orar. Llama todo ese capítulo. ¿Y por qué? No está diciendo que en sí dejes de orar, sino a veces dejes de hablar mucho y te postres delante de Él y sencillamente guardes silencio delante de Jehová. Lo admires, lo elogies, lo adores y pases ese hermoso tiempo con tu Señor. A veces puedes cantarle a Dios. ¿Le has cantado a Dios? ¿Por qué no le cantas a Dios a solas? ¿Por qué no lo haces? Porque esto tiene que ver con una vida de oración. Así que, pero no me siento culpable porque, recuerden, Dios siempre acompañó la oración con la perseverancia, porque sabía que en esto flaqueamos, sabía que esto nos cuesta mucho, sabía que a este viejo hombre no le gusta orar, y si probablemente toda su vida cristiana viviría de esa forma, lo haría de esa forma. Necesitamos perseverar en la oración, perseverar en la oración. ¿Qué le parece, para terminar esta parte, si examinamos por un momento cómo está nuestra actitud a la oración? Y no se olvide que Hechos 1:14 marca un hito de la iglesia, de la marca, de ese pilar de la iglesia, de su esencia. Y voy a tocar el texto griego, solo el texto griego. Y con ese texto voy a pasarme por algunos versículos del Nuevo Testamento, sin perder el texto griego, ese término de la palabra perseverancia, para que vea lo que Dios quiere y la actitud que espera de todo cristiano en medio de la oración. Que me acompañe por favor Romanos capítulo 13, versículo 6. Romanos capítulo 13, versículo 6, dice así. Romanos capítulo 13, versículo 6 dice así. Note que vamos a buscar ese término original para esto. Dice el verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pablo está elogiando las labores y las virtudes de quien sería un buen magistrado o un buen servidor público. Y dice que ellos atienden cuidadosamente y con mucha diligencia sus labores. Qué particular que esta frase, atienden continuamente, es el mismo término original de Hechos capítulo 1, verso 14, de la palabra perseverancia en la oración. Dios está esperando que cuando oremos o si queremos desarrollar una vida de oración, podamos tener nosotros también esa misma actitud de diligencia, esa misma actitud que desarrollaba este magistrado público, que le pone empeño, que le pone prontitud, que le pone diligencia cuando va a atender su labor, cuando va a hacer su trabajo. Y él dice, la misma forma, cuando un cristiano va a orar a Dios o quiere desarrollar una vida de oración, necesita tener también la misma diligencia, el mismo deseo, el mismo esmero, como cuando alguien te atiende a ti, atiende a la oración. Atiende a tu vida de oración. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Repasamos una vez más este texto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Oído? Perseveraban cada día en el templo.
¿Esto qué quiere decir? Es el mismo término, usted lo ve, perseveraban cada día en el templo, asistían puntualmente, continuamente al templo, iban a su lugar de reunión sí o sí. De la misma forma, el cristiano, se espera del cristiano que puede estar disponible para una vida de oración, que pueda llegar a su lugar específico y que pueda llegar y puede estar a su hora específica para orar a Dios, para encontrarse con su Señor. Marcos capítulo 3, versículo 9. Marcos capítulo 3, versículo 9. Dice el texto así: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Lista la barca, siempre lista la barca. La palabra lista es el mismo término de perseverancia, es el mismo término original. ¿Y esto qué quiere decir? Que se espera del cristiano también, que siempre esté listo y dispuesto. Porque, hermanos míos, hay una gran diferencia entre estar dispuesto a la oración y en estar disponible, ¿verdad? Hay algunas personas que están dispuestas a orar, pero dicen: no tengo tiempo, no están disponibles. Y hay algunos que están muy disponibles a orar, tienen todo el tiempo para orar, pero no están dispuestos para orar, como aquella barca que estaba lista para que el Señor la use en su momento apropiado. Y Hechos capítulo 8, verso 13. Hechos capítulo 8, versículo 13. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Bueno, se espera del cristiano que, así como este Simón, que su historia es otra historia, pero como este Simón que estaba pegado a Felipe, oiga, no lo soltaba, iba con él a todos lados, estaba siempre con él, estaba ligado, estaba asociado a Simón o a Felipe, este hombre. De la misma forma se espera del cristiano que puede estar ligado, asociado, pegado, soldado a una vida de oración, porque se está usando el mismo término original que nosotros encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Sabe? Qué interesante es lo que Dios espera de cómo está nuestra actitud de oración. Esto definitivamente nos examina a todos nosotros. Si estamos dispuestos, si estamos disponibles, si estamos listos para orar, si nos queremos esforzar. Cada corazón hoy en esta noche lo sabe una vez más. Qué bueno y amén por aquellos que van desarrollando una vida de oración y que van entendiendo, y que la enseñanza de hoy simple y sencillamente es un repaso, es un refuerzo para todo aquel que va desarrollando esa vida de oración, pero también para aquellos que necesitan ajustar sus caminos como cristianos, que necesitan dar paso en cuanto a su vida de oración. Necesitamos pues hacer los ajustes. No olvide, Dios nos conoce y Dios sabe dónde flaqueamos. Como un dicho viejo decía, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y así es. Dios sabe exactamente, en medio de los ejercicios espirituales, dónde es donde más flaqueamos. Miramos el segundo ADN de la iglesia. Y sabe, usted dirá: ya no tiene tiempo para desarrollar el segundo. No se preocupe usted por el tiempo, porque sabe, la misma palabra perseveraban, está asociado a las Escrituras. Yo quiero que mire por favor conmigo, en Hechos capítulo 2, verso 42.
Hechos 2:42. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en las escrituras. Y así como hemos repasado acerca de una vida de oración y hemos aprendido acerca de la palabra perseverancia y la actitud que debemos tener hacia la oración, es la misma actitud, mis amados hermanos, la misma diligencia, el mismo esmero, el mismo empeño, la misma intensidad le debemos dedicar también a las escrituras. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y antes de volver un rato más a este texto, quiero que mire también usted en el libro en el capítulo 6, versículo 4. 6:4 de este mismo libro. Dice así, hablando de los líderes de la iglesia, de todo aquel que ejerce influencia. Mire dónde estamos nosotros y dónde nos pone Dios a nosotros. Tenemos nosotros una gran responsabilidad como líderes que influenciamos vidas, que somos cabezas de ministerio. Mire dónde nos pone Dios a nosotros en medio de esas esencias como iglesia que somos. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a perseverar también en el ministerio de la palabra. Vamos a estudiar las escrituras. ¿Sabe? Yo le estoy animando a las personas que enseño en el curso cómo estudiar la Biblia. Yo les estoy animando a que dejen de hacer su devocional. Y les digo, ya no hagan un devocional. ¿Por qué más bien no estudian las escrituras? Porque hay una tremenda diferencia. Lamentablemente hoy en día nosotros estamos creciendo en una cultura cristiana, entre comillas, en medio del círculo cristiano, que lamentablemente también está contaminado, y muchos cristianos pueden estar creciendo de forma pero muy light, muy light. Algunos hacen su devocional con el pan diario. Y no se condena a eso. Algunas personas, su vida espiritual tiene que ver con prédicas que escuchan en la semana o con alabanzas que escuchan. Y sabe, yo le digo con toda honestidad que eso no es un pecado y que definitivamente eso no está mal. Pero estos deberían convertirse solamente en complemento. Cuando tú estudias directamente las escrituras, te sientas, sacas un diario espiritual y apuntas lo que Dios va enseñándote a ti, va hablándote a tu vida. Sí, haz tu pan diario, lee tu pan diario, las revistas que tengas, ok, muy bien. Y todas las prédicas que puedas. Pero no confundas esto, no comprometas esto con el estudio serio y el ministerio de la palabra que ha sido entregada a todo creyente, a todo sacerdote de Dios. Amén. A todo sacerdote de Dios, a todo hijo de Dios. Necesitamos volver a la oración y al ministerio de la palabra, que tiene que ver con la esencia y la vida de la iglesia, la vida del Señor. Verso 42 del capítulo 2 de Hechos. Ya voy terminando. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el texto. ¿Qué cosa es la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tanto en el aprendizaje y también en la enseñanza. Estaban aquellos que enseñaban y estaban aquellos que aprendían para dar aprendizaje a otros. Esto era una cadena. Así se desarrollaba, así se desenvolvía. Lamentablemente aquí tengo que decir que algunas personas tienen cierta actitud en cuanto a aprender. Algunas personas les gusta enseñar. ¿Y cómo les gusta enseñar? Pero no les gusta aprender. No les gusta que le enseñen. Les gusta dar, pero no les gusta recibir. Y lamentablemente ocurre en la vida de algunos cristianos. No de todos, pero sí de algunos. Algunas actitudes dicen, ¿pero qué te va a enseñar él?
¿Qué puedo aprender de él? Y esta tiene que ver con una actitud arrogante. Otros, cuando van a una enseñanza, van con una actitud prejuiciosa. Bueno, está bien, voy a sentarme a escuchar. A ver, de repente tiene algo bueno, pues, que rescatar. Y ya está, con esa actitud prejuiciosa van algunos. Pero otros van con un corazón sencillo, con un corazón dócil, con un corazón enseñable. Y pues no solamente a escuchar las enseñanzas, sino cuando también van a su tiempo de estudio de las Escrituras. ¿Y cómo cree que Dios le responde? Cuando usted va con esa docilidad a estudiar su palabra. Oiga, usted y yo podemos tener tanto conocimiento de las Escrituras, pero recuerde una cosa: Dios siempre nos va a tratar como sus niños. Siempre para Él vamos a ser sus niños, siempre. Te alabo, Padre, dijo el Señor Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños, a los niños. Sí, Padre, dijo el Señor, porque así, así te agradó. Así dijo Dios, el ADN de la iglesia.